Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Casa de México en España. Esta tarde para nosotros es un inmenso placer, honor, orgullo presentar un libro que se une a la colección Letras Universales de la editorial Cátedra. El libro 500 epigramas griegos, editado y traducido por Luis Arturo Guichard. Esta presentación es sumamente importante para nosotros por muchísimas razones. Me gustaría enumerar las más importantes. Número uno, Luis Arturo Guichard es profesor de filología clásica, investigador en la Universidad de Salamanca, docente, lógicamente, pero tiene orígenes mexicanos. Es un humanista mexicano que investiga, enseña, traduce y reside en España desde hace mucho tiempo, pero pues su formación inicial, su licenciatura, por ejemplo, se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es chiapaneco, además, y esa es la razón inicial por la cual este libro se presenta en Casa de México en España. La segunda razón es que el formar parte de esta colección pues introduce su aportación a la gran tradición de la divulgación y la difusión de las letras clásicas. Además, en una colección que en México es sumamente valorada no solo por los estudiantes de filologías, lo que allá llamamos letras, sino también por el curioso, por aquella persona a la que le gusta explorar el gran legado de la literatura universal y tiene a sus manos esta fuente fantástica de títulos precisamente dirigidos al gran público. La tercera razón es que Luis Arturo además es poeta, un gran poeta, y en Casa de México ha coordinado el taller de poesía, además en un momento pues bastante sensible en relación con lo que ha pasado en el mundo en los últimos 2 años. Es decir, que cuando nosotros en Fundación Casa de México, evidentemente con todas las medidas necesarias y con todos los protocolos que habría que seguir, estábamos bregando contra la pandemia, había personas sumamente interesadas en el ejercicio de la escritura poética que vinieron a un taller que coordinó y que seguirá coordinando Luis Arturo Guichard. Desde Salamanca hasta el corazón de Madrid venía para hablar con personas sobre poesía y para intentar sobrellevar una situación que probablemente en esos momentos quizá pues dejaba la poesía en un segundo o en un tercer plano. Quizá, porque quizá también es verdad que era un bálsamo necesario. La presentación del libro el día de hoy, además, nos ofrece la posibilidad de contar con dos personas sumamente interesantes en el panorama de la filología clásica en España y en el ámbito hispánico en general. En primer lugar, tenemos a María Paz de Oz García Bellido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es, bueno, filóloga especializada en griego. Ha hecho muchísimo trabajo de investigación académica, pero también ha traducido en la colección de clásicos de Gredos a pues uno de los autores más importantes en términos geográficos, que es ni más ni menos que Estrabón, una de las grandes fuentes en la literatura clásica para esa disciplina, pero no solo para esa disciplina, sino también para el conocimiento del mundo antiguo. Y nos honra enormemente contar también el día de hoy con Carlos García Gual, una persona a la que en México admiramos muchísimo porque es probablemente uno de los grandes divulgadores de la literatura clásica en español. Su terreno, por lo tanto, no solo es el ámbito español, sino también el ámbito panhispánico, en donde hemos leído y disfrutado enormemente muchísimos de sus títulos y sus traducciones. Sinceramente nunca imaginé estar en Madrid junto a Carlos García Gual para darle las gracias por todos esos momentos que como lector me ha regalado. Así que muchísimas gracias a los tres por estar aquí esta tarde. Bienvenidos a su casa. Y sobre todo, Luis Arturo, muchísimas gracias por permitirnos hacer de tu libro pues un huésped más de Casa de México en España. Bienvenidos.
y les damos la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias a José Carlos Morales, que es el coordinador de literatura de la Casa de México y que es el anfitrión de la Casa de México, donde en efecto yo estoy como en mi casa, no solo porque es la Casa de México, sino porque en esta aula es donde dábamos el taller de poesía, entonces no solo es mi casa, sino mi habitación de la casa. Y por supuesto, quiero agradecer muchísimo a María Paz y a Carlos que me acompañen ahora en la presentación de este libro. Yo estaba pensando hace un rato cuando venía para acá que esto de Gil de Viedma, de que de casi todo hace 20 años, es totalmente cierto porque José Carlos Morales fue mi estudiante en la UNAM en el año 2002. Y eso me da un vértigo tremendo, pero Carlos García Gual fue el presidente de mi tesis doctoral en el año 2002 también. Ni más ni menos que 20 años de esa tesis. Y a María Paz la conozco todavía antes, cuando yo llegué a hacer el doctorado a Salamanca en la friolera del 97. Entonces, bueno, aquí nos conocemos todos desde hace muchísimo tiempo y para mí pues es un placer que me acompañen en la presentación de este libro, que es la conclusión de un trabajo de mucho tiempo, no por su elaboración, sino por el largo proceso de aprendizaje que uno necesita para escribir ciertos libros, ¿no? Lo malo de trabajar con epigramas griegos es que uno dice 20 años trabajando en esto y saca un libro de 400 páginas. Pues es un pésimo negocio, ¿no? Pero realmente es que los epigramas son así y la antología griega es un libro en el que es muy difícil decir ni media palabra, decía Gau, y creo que tiene razón, mientras no le hayas dedicado media vida. Y con esto de los 20 años, pues ya me doy cuenta que ya le dediqué más de media vida y por tanto, pues ya algo puedo decir. De cualquier manera, yo le voy a dejar la palabra a María Paz y a Carlos. Vamos a conversar un rato relajadamente y bueno, esperemos que quienes están aquí acompañándonos, muchas gracias, y quienes estén ahí viendo esta grabación después o por streaming, pues encuentren algo interesante en ella. Muchas gracias. María Paz. Pues bueno, yo empiezo por dar las gracias a José Carlos Morales, a la Casa de México, a Luis, por supuesto, y diciendo que para mí es una alegría enorme estar aquí en esta presentación, porque no solo por el valor del libro en sí mismo, de lo que luego hablaré, sino porque, bueno, ya ha dicho Luis que hace mucho que nos conocemos, hemos sido compañeros durante pues, muchísimos años en la Universidad de Salamanca y además de compañeros, como a veces pasa, no siempre, pero a veces, cuando uno está en un departamento y comparte proyectos de investigación, comisiones de máster, pues pueden convertirse hasta en amigos y yo creo que eso nos ha pasado a nosotros y realmente pues es un placer. He seguido más o menos de cerca, o por lo menos parte del tiempo, la elaboración de este libro y bueno, yo creo que los que conocen a Luis no se sorprenden, o yo desde luego, para mí no es ninguna sorpresa que haya hecho precisamente este libro. Y no solo porque desde el primer momento se vio que, bueno, que es un entusiasta de la poesía helenística y sobre todo de los epigramas. De hecho, empezó trabajando en las Clepíades, ha escrito sobre Posidipos, sobre, en fin, sobre todo de poesía helenística y sobre todo, como digo, de los epigramas. Pero además es que, bueno, es un conocedor estupendo de la lengua griega, o sea, tiene todas las facilidades para hacer este trabajo, pero además, y como decía, los que le conocen, yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que es un tipo de la traducción de este trabajo y el entusiasmarse por los epigramas griegos le va de maravilla, va con él, va con su carácter, con su forma de ser. Y los epigramas tienen es un juego constante del lenguaje, con el contenido, con la intertextualidad, con la erudición, con la vida coloquial, con el humor. Y Luis es así, es crítico, es irónico, juega, manipula en el buen sentido el lenguaje, juega con él. Es muy erudito y bueno, tiene ese humor pues, que a mí me parece muy, muy helenístico. Así que yo creo que el libro realmente no es una sorpresa. Espero que siga
traduciendo, por mucho que diga que se le ha ido media vida, que yo creo que es un poco exagerado, pero en esto yo espero que siga traduciendo epigramas porque realmente lo hace muy bien. Y yendo ya al libro en concreto, me parece que hacer una selección de los epigramas griegos, helenísticos y romanos es una tarea, porque lo que no vemos en el libro es todo lo que ha dejado fuera. Y yo creo que tú mismo dices en la introducción que son 4.000, hay más de 4.000 epigramas. O sea que esto es una selección realmente muy trabajada, muy buscada, una selección a mi modo de ver muy buena porque da una idea estupenda de toda la variedad de este tipo de epigramas, todos los distintos registros, los distintos niveles, la variedad de temas, porque es que abarcan todos los temas de la vida. Y luego, aparte de ese trabajo que implica un conocimiento detrás muy grande, está, pues como he dicho antes, el conocimiento del griego y el conocimiento, y esto yo creo que es lo más importante de todo, del funcionamiento del epigrama griego, del funcionamiento tanto de la sintaxis, de esa manipulación del lenguaje, de esa necesidad de sorprender al lector después de contarle cosas que para el lector son cotidianas, normales, o de acercarse a él y luego dar el giro y sorprenderle. Todo eso es muy difícil primero de captar y luego de trasladar a otra lengua, que no es solo trasladarlo a otra lengua, es trasladarlo a otra cultura con otros juegos lingüísticos, que a veces coinciden pero muchas veces no lo hacen. Y bueno, y aquí se ve que Luis es un poeta que no solo sabe mucho griego, sino que además domina el español. Y yo creo que ese es el valor quizá, bueno, uno más, pero no menos importante de estas traducciones. Y una cosa que yo admiro mucho es cómo las traducciones en muchísimos casos no son nada literales. Y esto para los que hemos traducido sabemos que eso es muy difícil. Yo, por suerte, como os he dicho antes, he traducido Estrabón, que es un autor que presenta muchos menos problemas en este sentido, entre otras cosas porque escribe muy mal y entonces pues, el traductor no tiene tanto problema. Pero en este caso, dominar la lengua de llegada y ser capaz y ser valiente y arriesgado, y eso lo ha sido Luis muchísimo, y yo admiro muchísimo esa parte de la traducción, para no traducir literalmente, sino captar la idea y decir, bueno, en mi lengua, ¿cómo doy esta misma idea de humor, de referencia a algo conocido, en fin, esa enorme cantidad de elementos, de sutilezas, de matices que tienen los epigramas helenísticos? Y creo realmente que Luis ha hecho esto estupendamente. Los epigramas son como ahora que se habla tanto también, desde que hay estos cursos por internet y por lo de las píldoras que reúnen todo, bueno, pues los epigramas son como píldoras que incluyen, condensan de una forma muy concisa, pero a la vez muy fluida y iba a decir muy elegante, no siempre, o a menudo no, pero condensan un montón de universos, un montón de mundos, desde muy pequeñitos hasta todo. Y sobre todo nos presentan toda la vida de los griegos. Yo creo que está todo ahí. Y bueno, para mí, que soy una adicta, como Luis, a los epigramas, yo soy una adicta a las inscripciones. Y leyendo estos epigramas estoy viendo todo el rato ese otro tipo de textos más prosaicos, mucho menos trabajados, pero que estaban en las calles por todas partes, y yo me imagino todos estos lectores que leían estos epigramas y detrás tenían todos esos epitafios que había en las tumbas, las inscripciones en las estatuas, los exvotos que presentaban a los dioses, los grafitos de Pompeya donde escribían chistes obscenos, escatológicos. Todo eso está en los epigramas helenísticos y romanos, y todo eso queda reflejado aquí. Entonces, yo creo realmente que uno, leyendo esta selección,
tiene ante sí, además de una forma como en colores, con sonido, en todos sus aspectos, toda la vida de los griegos, y tanto la vida de todos los días, porque aparece pues todos esos elementos que he dicho, todo lo que son sentimientos, odio, venganza, muerte, el amor, por supuesto, es un tema central, los banquetes, las victorias en los agones, en los certámenes panhelénicos, realmente los problemas políticos, las discusiones, las críticas, y luego, y eso está prácticamente en todas partes, al hilo de todo esto, unas veces por encima, otras por debajo, toda la paideia griega, con todos sus nombres, desde Homero, Hesíodo, Píndaro, Safo, los trágicos, todo eso está ahí. Y bueno, yo creo que luego conversaremos, ¿no? Entonces, yo lo que había hecho es, quería hablar más con los poemas, leyendo algunos que a mí me han parecido así más interesantes. O bueno, no más interesantes, pero más, bueno, que dan una visión de todo esto. Pero podemos hacerlo luego así, ¿no, Luis? Sí, leemos después, Carlos. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar aquí. Estoy contento también de que esto lo escuchen mis amigos mexicanos, donde es verdad que tengo algunos amigos y amigas de muchos años. Y bueno, tengo que decir que siempre me interesó mucho que se tradujeran estos epigramas de la antología palatina, y una de las cosas que intenté fue que tuviéramos la antología palatina traducida en la colección Gredos en sus tiempos, que no se llevó a cabo del todo, pero recuerdo que uno de los primeros tomos es justamente la traducción de la antología helenística de la palatina de Fernández Galiano, o sea que eso se hizo en 1978 y fue realmente un libro estupendo. Galiano traducía muy bien y escribía muy bien, es un antiguo profesor mío, uno de los grandes profesores de la filología clásica en España, y hubo un segundo tomo de traducciones de la antología que traducía la Guirnalda de Filipo, que fue hecho en cambio por un profesor joven, bastante más joven que yo, que Guillermo Galán, en 2004, y que debió, es decir, ya casi en los últimos tiempos de Gredos, que es el número 365, o sea que, o 400, o 435. Nos quedamos sin acabar del todo, en lo cual, en fin, yo creo que tú tienes algo de culpa, ¿no? Porque la verdad es que yo pensé que ibas a avanzar la antología, pero bueno, quedo compensado por este magnífico libro. Este es un libro excelente por varias razones. Yo creo que la antología palatina es muy larga, ¿no? Son 15 tomos y siempre se traduce una parte de ella. Generalmente se suelen traducir sobre todo los libros que tratan del eros, de eróticos, ¿no? Que son el 5 y el 12, ¿no? El uno, amores, digamos, entre personas de distinto signo, y el otro, amores homosexuales, ¿no? Esos están traducidos mucho, ¿no? En España pues los ha traducido algún poeta joven, bueno, joven entonces ya no, como Villena, ¿verdad? Y en otros sitios pues otros poetas. Hay magníficas traducciones de esos dos en muchas lenguas, ¿no? Por ejemplo, también en francés, en italiano. La antología es, pues tanto, una cosa muy extensa, ¿no? Como tú decías, son 4.000 versos y además, 4.000 poemas, y además se extiende un poco casi desde fines del siglo III, antes de Cristo, casi hasta casi el IX o el X, ¿no? Es muy variante, aunque los poetas fundamentales están en los primeros siglos antes y los primeros de después de nuestra época. El epigrama empieza por ser una inscripción,
¿verdad? Y es muy conocido que en la época clásica hay espléndidos epigramas, o sea, un poco, a veces casi epitafios, por ejemplo, de guerreros heroicos, etcétera, y poco a poco se va transformando hasta estos epigramas que tú llamas literarios, que abarcan una diversidad de temas y tienen otro tono, un tono más festivo, más literario, más refinado, más complejo, que tratan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí se expresan sentimientos de todo tipo, el dolor por un fallecimiento, que estaba ya en los epitafios antiguos, pero hay una notable variación, porque antes teníamos epitafios sobre héroes o grandes guerreros, por ejemplo, los caídos frente a los persas, etcétera. Pero aquí el epigrama, que es un poema menor, adapta también temas menores. Y es muy curioso que tenemos aquí hasta epigramas sobre la muerte y el enterramiento de un saltamontes o un grillo. Los griegos tenían saltamontes y grillos en los niños pequeños, en sus casas, a veces en jaulitas, y hay 2 o 3 o 4 epigramas sobre la muerte del saltamontes, que está muy bien. Hay otros que son sobre la muerte de un perro. En fin, han dejado de un lado el trasfondo heroico para adaptarse al mundo popular, cotidiano, el mundo de todos los días, con un sentimiento que ya es distinto. No son tampoco los grandes amores como los hay en las elegías, los grandes poemas elegíacos, griegos y latinos, sino el epigrama es un poema breve, un poema que, sin embargo, expresa de alguna manera sentimientos, ironía, sátira. Son poemas que diríamos con chispa, poemas sobre la vida cotidiana, pero que pueden llegarnos también muy al fondo, ¿no? Aquí pues, se habla de la tópica, digamos, los top. Es también un mundo de, digamos, de tópicos, de temas. El amor en sus distintas facetas, los amores apasionados, etcétera, y los amores ocasionales. Aquí los pequeños poemas sobre las heteras añoradas, o baratas o caras, o los encuentros forman una visión que tiene mucho que nos recuerda a la comedia antigua, ¿verdad? Es ese mundo cotidiano ahí que aparece de una manera muy clara. Está el disfrute de la vida, están los temas del banquete, está también la sátira de los tipos, personajes, hay también los rifirrafes literarios, la crítica de uno y de otro. Es un mundo, digamos, propiamente del mundo helenístico. Ahí siente uno cómo se ha distanciado de la época clásica, de los grandes temas, de los héroes, etcétera, y la poesía se ha reducido a este mundo cotidiano, pero tiene una especial, a veces elegancia, ¿no? A veces eso que yo diría una chispa vital que no tienen los otros géneros. Por tanto, son poemas en formato menor y podríamos decir de temas menores, de cuando en cuando salen también los dioses y los héroes, pero un poco como figuras de fondo. Hay sobre todo también muchos juegos de lenguaje, hay también cierta erudición, y un juego a veces interliterario, entre distintos poetas que se aluden, tal, y muchas veces hay el acabar un verso de una manera irónica y chistosa, también que nos hace ver la modernidad, la tremenda modernidad de esta poesía, ¿no? Porque realmente esta poesía no tiene la grandeza de la gran poesía del mundo clásico, pero tiene una vitalidad, una frescura, y eso yo diría una chispa, incluso cuando es una poesía erudita de un poeta que critica a otro poeta, etcétera, etcétera, que nos recuerdan poesías de tiempos muy modernos, de mucha modernidad. En fin, aquí están los grandes autores, y yo quería elogiar dos cosas aquí, fundamentalmente, que yo creo que el haber elegido 500 poemas me parece muy bien. Están muy bien elegidos, y está también muy bien que se nos presenten por autores,
Es decir, cosa que no hace la antología palatina. La antología palatina tiene un cierto orden o desorden en que se cruzan los poemas y los autores. Aquí, en cambio, se nos presentan reunidos los poemas de un autor, los poemas de otro, poemas muchas veces seleccionados, porque no se dan todos los poemas, ¿no? De Páladas tiene 100 y pico, y aquí a lo mejor se dan 20 o 30, ¿no? Pero se dan muy bien, y quedan muy bien, y a mí esto me gusta más que otras antologías. Yo conozco una antología italiana de Guido Paduano, que no sé si que conoces bien, ¿no? Que es un magnífico traductor y un magnífico escritor, pero la tuya tiene la ventaja de que tiene los poemas debajo del nombre de cada autor y se lee mucho mejor y entiendes mejor el genio, la personalidad de cada uno, cosa que allí no sucede, ¿no? Ese es uno de los grandes méritos. Y el segundo mérito, que ya Maripaz lo ha apuntado, es la traducción. La traducción es una traducción espléndida. Es una traducción que yo no diría que no es literal. No es literal en el sentido de que el orden de las palabras cambia mucho, ¿no? Y eso le da frescura, porque si se traducen los epigramas en el mismo orden de las palabras griegas, teniendo en cuenta que el griego tiene una libertad de palabras muy superior al castellano, no se recoge ¿cómo diríamos?, la gracia de eso. Y la gracia muchas veces está en la colocación. En saber cómo empezar y cómo acabar, sobre todo. Y luego el lenguaje que tú usas es un lenguaje de una frescura espléndida. Yo en eso creo que aquí se ve que el traductor es un poeta y se ha logrado, digamos, verter eso con una inmediatez y una frescura que nos lo acerca como debía ser. Yo siempre digo que la ventaja de nuestra época es que los clásicos aparecen en libros de bolsillo y se pueden llevar en el bolsillo. Y este librito, que es una edición bilingüe muy cuidada, que tiene a un lado el texto griego y al otro lado la traducción, que supongo que en España, yo siempre he dicho que en España ese tipo de textos de bolsillo bilingüe se da muy poco, por una razón, porque la mayoría de los españoles, bueno, la gran mayoría de los lectores no lee el griego. Hay algunos, digamos, unos happy few que conocemos el griego y tal, pero no, eso ya, los libros estos bilingües, eso se dan solo en Italia. Han ido desapareciendo de todos los demás países. Antes los había en Francia, en Alemania, ya no hay, ¿no? Porque en Italia es el único sitio donde con el liceo clásico hay todavía mucha gente, bueno, relativo, en fin, bastante gente que lee el griego y el latín. Y aquí, yo creo que aunque no se lea, pues habrá gente que le da un poquillo, confiere a la edición un carácter mucho más noble. Es un libro estupendo, es un libro del que nos alegramos de que esté ahí, porque no estaba, y es una muestra un poco de la pericia y también del talante poético del traductor. Bueno, muchas gracias. Yo aspiraba a muchas cosas en la vida, pero no escuchar que Carlos García Gual dijera que una traducción mía era espléndida, ya me puedo morir tranquilo, porque Carlos es un magnífico traductor. En efecto, la traducción de Gredos nunca se terminó porque el traductor nunca cumplió el contrato, ¿no? Soy yo mismo. Sin embargo, Carlos ya me lo perdonó, como demuestra el hecho de que esté aquí. Algo pasaba con la traducción que estaba haciendo para Gredos que, por más que lo intentaba, no funcionaba. Luego yo llegué a la conclusión, ya a toro pasado, como decimos aquí, viéndolo después, que no funcionaba porque en Gredos las notas suelen ser a las palabras, ¿no? Suelen ser notas a pie de página. Y a mí me parece que los epigramas no se deben anotar así. Hay gente que está totalmente en contra de esto, ¿no? Que dice que no, que se tienen que anotar a pie de página y que anotarlos atrás es una monserga porque el lector tiene que estar moviéndose adelante y atrás para ver las cosas. Sin embargo, yo creo que el epigrama es un poema tan breve y tan rápido que si uno le pone notas que inviten a detenerse, el encanto se rompe. Yo llegué a la conclusión de que esa traducción no me estaba saliendo porque tenía que anotarlo así.
Y además porque luego, claro, la editorial desapareció y sinceramente es que no llegué a tiempo, o sea, simplemente no me dio tiempo. Entonces, pero algo aprendí y yo le agradezco enormemente a Carlos haberme dado aquellos contratos. De hecho, este libro es un resultado directo de la iniciativa de Carlos García Gual de contratarme para hacer lo que faltaba de la antología en Gredos. Yo le agradezco muchísimo porque me sirvió para ir ensayando y darme cuenta cómo podía hacer esas traducciones, ¿no? El otro responsable de que este libro exista es mi buen amigo Juan Signes, que fue quien presentó el libro en Salamanca, porque él de alguna manera hace años me invitó a participar en cátedra y me hizo, digamos, autor de cátedra, ¿no? Entonces, con este ensayo, digamos, yo fui dándome cuenta de que el epigrama requería una traducción que fuera tan rápida como el texto original, porque algo que tienen los epigramas griegos es que son epigramas realmente fugaces. Son textos muy breves. No existe una normativa, digamos, del epigrama, pero según todos los estudios que se han hecho, en el mundo antiguo cualquier cosa que pasara de 12 versos ya es una elegía, ya no es un epigrama. Y si podía quedar de 4 o de 6, mejor. Entonces son textos rapidísimos, son textos realmente vertiginosos, ¿no? Y yo lo que intentaba en mi traducción un poco es recuperar esa velocidad e intentar, pues, con una traducción de equivalencias dinámicas y demás, que la impresión de velocidad del texto se mantuviera más o menos en la traducción. Que yo creo que es un poco lo que han mencionado tanto María Paz como Carlos de una manera muchísimo más elogiosa, pero la idea era esa. Yo siempre la pregunta que he tenido con los epigramas es ¿cómo reproduzco yo en español la impresión que a mí me dan estos textos cuando los leo en griego? Que es la impresión, en primer lugar, de que en 6 versos me cuentan una historia. Luego de que me cuentan una historia, me sorprenden casi siempre con un giro inesperado. No todos los epigramas tienen punta, no todos tienen esta sorpresa al final, pero muchísimos lo tienen. Entonces, no solamente me cuentan una historia, me dan una situación, sino que encima me sorprenden. Y encima, en el camino, me hacen un montón de guiños a la tradición literaria, que a veces están en una palabra, a veces están en una frase, a veces están en una cita. Entonces, estos eran poetas realmente muy hábiles, a los que uno como traductor tiene que seguirles la pista muy de cerca. Son autores que están acostumbrados a engañar a su público, son grandes prestidigitadores los grandes epigramatistas, ¿no? Algunos de ellos además son los grandes escritores de la lengua griega, es decir, Calímaco o Filodemo, si vivieran hoy en día tendrían un premio Nobel, ¿no? Calímaco tendría un premio Nobel porque sí, si no porque Ptolomeo se lo hubiera conseguido. Y Filodemo también porque sí o porque se lo hubiera conseguido Pisón. Pero en cualquiera de los casos son autores de primerísimo nivel que están jugando una especie de juego de espejos con otros autores, un juego muy erudito en el que los ecos apenas si se notan, apenas si se ven, pero están ahí. Y reflejar esta velocidad, esta sorpresa y este manejo del lenguaje en español era lo que a mí me gustaba. Ahora que mencionaba Carlos la traducción de Paduano, a mí me parece que de todas las traducciones que hay, la que mejor logra esto es la traducción italiana de Pontani, de Filippo Maria Pontani en Einaudi. Creo que es la que logra mantener más este efecto, ¿no? De sorpresa, de extrañeza y al mismo tiempo de familiaridad, ¿no? Son autores muy posmodernos, como decía Carlos. Calímaco, frente a los autores clásicos, es un autor posmoderno, es un autor pues bastante escéptico, burlón, que decía, hay una cuestión de carácter y en eso María Paz tiene razón, hace falta tener un carácter un tanto cínico para dedicarse bien al epigrama griego, porque son autores que están jugando contigo todo el tiempo, ¿no? Yo intentaba que ese juego se tradujera en algo legible en español, que fuera un libro de bolsillo, como dice Carlos, y en esto yo le agradezco mucho a Cátedra que se esfuerce en mantener el texto griego enfrente, porque la sensación de extrañeza es importante. Y yo creo que aunque el lector solamente lea el recto de la página, está bien que ahí esté el verso con el griego, recordándole constantemente que lo que está viendo es una operación lingüística y cultural compleja,
recordándole que eso es otra cosa, que es otra cosa y al mismo tiempo es nuestra, pero que eso es otra cosa, que fue concebida en otra lengua en un momento muy, muy lejano, y que todo esto que estamos viendo aquí es un ejercicio de traslación. Yo creo que los textos bilingües, sobre todo para lo que nos sirven, es para recordar eso. Yo no leo ruso, pero si estoy leyendo un bilingüe en ruso, de vez en cuando lo miro y digo, esto es otra cosa, y me gusta recordar que es otra cosa, ¿no? Entonces, en efecto, yo quería hacer, desde ese punto de vista, la antología griega es un libro medieval, por la manera en que está construida, como decía Carlos, que es un caos. Yo alguna vez, si reúno fuerzas, a lo mejor alguna vez me pongo a traducir la antología griega completa en el orden que está. No tiene sentido. Me llevaría un tiempo, pero probablemente si alguna vez lo hiciera, más bien lo haría por autores, como lo estaban haciendo en Gredos, ¿no? El problema es que en Gredos se llegó un momento en que ya se habían acabado los libros de referencia científicos, porque el volumen que tradujo Fernández Galiano, que para mí es el mejor traductor de griego del siglo XX, con perdón, yo estoy convencido de que yo he estudiado las traducciones de Fernández Galiano muy de cerca, y es dificilísimo traducir como él traduce, porque él traduce los epigramas además con metro, que yo ni siquiera le intenté meter metro. En otros géneros yo me atrevo a traducir con metro, pero en el epigrama no, porque aparte de todo esto que decía, encima preocuparte de la métrica, a mí lo que hace Fernández Galiano me parece poco menos que mágico. Entonces, el primer volumen de Fernández Galiano pues era el primer volumen que se había publicado en Cambridge, y ya estaban seleccionados los autores. El segundo volumen era el segundo volumen de Cambridge, pero de ahí en adelante ya no había volumen de Cambridge. Entonces, lo que yo tenía que hacer era tanto hacer la selección e ir haciéndolas, ir reuniendo los autores, como ir traduciendo. Entonces, esto es una operación todavía más compleja, porque a partir de un cierto momento uno ya entra en territorio de nadie, y no solamente tiene que hacer la traducción, sino es que tiene que ponerse a recopilar los autores uno por uno, que, como decía Carlos, lleva su tiempo. Hay autores como Paladas, pues eso, que tienen 160 epigramas, entonces están todos los problemas de autoría, todas las cuestiones de cronología, dónde meto los anónimos, todas estas cosas. Y es un trabajo que a lo mejor alguna vez me atrevo a hacer, pero me di cuenta que de momento lo que sí podía hacer era una selección, que fuera mucho más, yo quisiera que fuera mucho más accesible para un lector medio, si es que eso todavía existe, esperemos que sí. Como decía Carlos, que puede llevar el librito en el bolsillo, ¿no? Desde ese punto de vista yo quiero pensar que es más bien como estas selecciones renacentistas que se hacían con una selección, ¿no? Y que se sabía que eran un libro de bolsillo, que se podían llevar a todas partes, y que uno pues le gusta pensar que es la selección que pudo haber tenido, yo qué sé, Garcilaso en el bolsillo. Entonces, esta no, obviamente no, pero una selección de este tipo. Y de alguna manera intentar darle carta de naturaleza literaria a esos epigramas, que se pudieran leer como literatura, ¿no? También, por eso también es que elegí poner las notas atrás y hacer anotación más contextual que puntual, ¿no? Además, yo no sé si la anotación puntual hoy en día tiene sentido cuando hasta el más analógico de los lectores está leyendo con un teléfono conectado a internet al lado. ¿Para qué voy a anotar yo Cirene, ciudad de Libia? ¿Qué sentido tiene eso? Mejor le pongo atrás un comentario con un poco más de chispa, con un poco más de enjundia, en el que ponga ese epigrama en el contexto de la tradición literaria, o en el que a mi vez haga yo alguna bromita, porque uno lo puede hacer. En fin, en el que uno aporte un poco más que la simple información, ¿no? Y yo creo que al epigrama le viene mejor esta anotación contextual. De hecho, Fernández Galiano en el primer volumen lo hacía así, le ponía una especie de introducción al poema, luego venía el poema y no tenía notas al pie. Y entonces uno leía primero la introducción, veía de qué iba la cosa, ahí estaban explicadas las cosas difíciles, y luego ya leía el poema hecho con la métrica del estilo Pavón Fernández Galiano, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que había intentado hacer. También quería mencionar algo que me vino a la cabeza hace un rato, y es que yo he presentado muchísimos libros, pero es la primera vez que presento un libro de clásicas, porque estos libros, yo no sé por qué, pero no suelen presentarse. Cuando le di un ejemplar de estos a un buen amigo poeta hace un tiempo,
Me dijo, oye, cuando sea la presentación avísanos para verla. Yo le dije, oye, ¿sabes qué? Es que estos libros a veces ni se presentan. Y luego estuve pensando, claro, luego nos quejamos tal vez de que los clásicos no tengan el espacio que deban tener, pero tal vez a veces es que no insistimos lo suficiente en que son textos que pueden ser interesantes de leer, incluso, como decía Borges, para aquel que tiene la fortuna de no saber griego, ¿no? Entonces, que lo decía con mucha retranca, pero yo he llegado a entender por qué lo decía. Entonces, bueno, pues muchas gracias de nuevo a María Paz y a Carlos por sus comentarios. Y nada, pues podemos comentar un poco entre nosotros. Si alguien tiene una pregunta de las personas que están por aquí, pues también con gusto respondemos. Quizás María Paz había ofrecido leer algo. Yo creo que Sí. deberíamos tomarle la palabra. Pues yo leo algo. Antes de eso quiero decirte que de hecho pensaba decirlo, y que yo que odio las notas al final del libro, al principio cuando empecé a leer este y vi las notas al final dije, horror, un libro de estos con las notas al final. Y no, y realmente es que para este tipo de poemas es perfecto. O sea, lo vi enseguida que realmente no incordiarían muchísimo las notas, aparte de que cambiarían completamente la posibilidad de tener izquierda, derecha, que vaya todo, porque van perfectamente encajados uno a uno. Y para los que sí sabemos un poco de griego, el bilingüe es maravilloso. La verdad es que es un lujo poder leerlo en griego. Y un griego que los que sabemos griego está lleno de palabras raras, pues viene de maravilla poder leerlo en una lengua y en otra, o leerlo en griego con la ayuda del español, o leerlo sin más en una traducción tan buena. Pero bueno, la verdad es que es muy difícil hacer la selección de la selección, pero yo había elegido algunos pues un poco para que se vea la variedad de temas. Pues por ejemplo, hay muchos de tipo histórico. Y hay uno de Posidipo, que a mí es de los epigramatistas quizá que más me gustan, dice sobre Alejandro Magno. Alejandro Magno, por supuesto, pues es una figura que aparece en muchos epigramas. Dice: Lisipo, escultor sicionio, mano audaz, artesano, experto, hay fuego en los ojos del bronce que has hecho a imagen de Alejandro. No son censurables los persas. Es normal que los bueyes huyan del león. Yo creo que este es un epigrama que es bastante prototípico en muchos sentidos, porque está hablando de Alejandro Magno, obviamente, una figura conocida por todo el mundo. Es un elogio a un escultor, que es algo también muy, muy típico de la época helenística y de los epigramas. Están continuamente haciendo referencias a elementos arquitectónicos o de objetos o elementos visuales que la gente está acostumbrada a ver. Y hay muchos referidos a escultores. Entonces juega con el personaje a través del escultor y a través de la figura que representa el personaje, y hace ahí bueno, como en este caso, un entrelazado. Bueno, y aquí, pues por ejemplo, lo de hay fuego en los ojos del bronce. Este es uno de los casos en que aquí la traducción de Luis se separa un poco del griego y va buscando, o a veces con el léxico, por ejemplo, cuando dice al final, es normal que los bueyes huyan del león. En griego se utiliza una palabra, signoma, que no significa es normal, pero que corresponde a esa naturalidad, a ese sentido que tiene realmente lo que está diciendo aquí. Pues eso, no hay que censurar a los persas, es normal que los bueyes huyan del león. Y la huida de los bueyes del león es algo a su vez tan homérico. Bueno, es un ejemplo de una reunión de todos esos aspectos que incluyen los epigramas. Bueno, iba a leer otro, pero por pasar, hay un ejemplo de un exvoto, por ejemplo, que, la redundancia, que también incluye muchos elementos distintos. El número 54, también de Posidipo, dice:
a ti, Arsínoe, para que a través de sus pliegues corra el viento, se ofrenda este fino tejido de Náucratis. Con él, amada diosa, en el sueño secarte el dulce sudor querías, reponiéndote de la ardua fatiga. Así apareciste, Filadelfa, y en la mano tenías aguda lanza, oh soberana, y en el brazo el escudo. Y a ti, a tu pedido, la cinta de blanco tejido, la Virgen Egeso, de estirpe macedonia, ha ofrecido. Pues aquí también está jugando con un exvoto típico, un exvoto que además una persona hace a una divinidad porque la divinidad se lo ha dicho en un sueño, y eso se va dejando ver de una manera pues, muy fluida y luego con la curiosidad de que la tal divinidad no es una divinidad, es Arsínoe, la mujer de Ptolomeo II, a la que cuando murió sí que divinizaron. O sea, está también presentando algo que es muy normal en la historia de los Ptolomeos. Y la está presentando, curiosamente, aunque Arsínoe se suele identificar la identificaban con Afrodita, aquí aparece más bien como una Atenea, vestida con lanza, que quizá tenga que ver con, como se hace alusión a una batalla y a que ella se está en el sueño, aparece secándose el dulce sudor o queriendo secarse el dulce sudor con ese tejido que pide como exvoto, pues quizá haga alusión a la que esto de la alusión lo dice Luis en la nota, posiblemente a Ptolomeo II, a una de sus guerras, en concreto una contra el Tígono Gonatas en el 268, que es precisamente en defensa de Atenas. Bueno, exvotos de estos y pues, epitafios, por ejemplo, antes que hemos hablado de estos epitafios a personajes menores, pues también el giro que hace, por ejemplo, en uno de Ánite, que es una poetisa que escribe precisamente muchos epitafios de animales, pero bueno, en este caso es un epitafio a un tal Manes, un nombre absolutamente normal, conocido, que seguramente no es nadie, en este caso nadie conocido. Dice, Manes era este hombre cuando vivía. Ya muerto es tan poderoso como el gran rey Darío. Y creo, a mí este epitafio me gusta también por ese giro que hace. Normalmente lo que se dice en los epitafios es bueno, cuando uno muere, pues da igual que haya tenido riquezas, que haya sido, que al final todos mueren pobres, bueno. Y aquí justo le da la vuelta y dice, este Manes, Darío no va a ser como Manes cuando muera Darío, sino que este Manes va a ser como Darío cuando muera, igual de poderoso. Bueno, pues ese tipo de giros que aparecen en muchos poemas, pues también creo que es algo bastante frecuente. No sé si quieres... bueno, luego hay... pues, por ejemplo, muchos epigramas que juegan con algo muy típico griego, que es las imprecaciones, el desearle algo malo a alguien, las deficciones, que aquí también hay 1000 ejemplos epigráficos, y otras veces lo contrario, el que también se encuentra en textos de otro tipo, el desearle algo bueno o las dos cosas mezcladas, o amuletos, todo ese tipo de textos, de invocaciones a los dioses pidiéndole cosas buenas y malas, cosas buenas para uno mismo y malas para otros muchas veces. Y por ejemplo hay uno de Calímaco que dice, número 42, dice: si el guapo y moreno Teócrito alguna vez me odia, ódialo 4 veces, y si me ama, ámalo también. Te lo pido, Zeus Uranio, por el rubio Ganimedes, pues tú también estuviste enamorado, no digo más. Bueno, pues eso tan aparentemente pues, tan banal, también es muy típico y hace referencia a algo que, bueno, pues que era también tan normal. Y luego hay muchos chistes escatológicos, pero yo tengo que decir que en los epigramas escatológicos yo creo que los griegos, porque da igual que sea Aristófanes, y estos son muy del estilo aristofánico, o Hiponacte,
Yo no sé si es problema mío pero en ese aspecto veo a los griegos muy infantiles. A estos griegos ya maduros y cultos y capaces como Aristófanes de hacer grandes guiños, cuando entran en el asunto escatológico, no sé, yo no le veo mucho la gracia, pero... Bueno, y luego las adulaciones. Una cosa que me sorprende a mí es la cantidad de epigramas que hay, claro, ya de época romana, dedicados o en los que aparece la figura de Nerón, que es un emperador muy problemático. Algunos de ellos claramente se ve adulación, porque también se ve mucha adulación en muchos epigramas, otro de los elementos, pero luego hay otros, pues no sé, por ejemplo, el 192 de Lucilio, que es muy curioso, porque aquí se ve también esa referencia continua a autores griegos y luego con proemios de autores, y luego de repente tiene un exordio que rompe, dice: comencemos nuestro canto por las musas del Helicón, escribió Hesíodo, según dicen cuando pastoreaba. La cólera canta, diosa, y dime de aquel hombre musa, dijo Calíope por boca de Homero. Yo también debo escribir un proemio, pero ¿qué escribo al comienzo de mi segundo libro publicado? Musas del Olimpo, hijas de Zeus, no me hubiera salvado si el César Nerón no me hubiera dado algún dinero. También un giro un poco cómico. Muy posmoderno también. También muy posmoderno. Decir, sí, yo trabajo para Nerón, ¿y qué? O sea, sí. Yeah. Sí, de esos hay. Y luego chistes. A mí hay algunos que me han recordado, por ejemplo, el 206 de Lucilio. Estos son pues muy anecdóticos, porque no... Pero, en fin, que tiene gracia estos chistes españoles, bueno, y de otras lenguas, el de era un hombre tan flaco, o era una nariz, que ya lo tenemos en Quevedo, y la nariz aparece muchísimo como uno de los elementos de juego irónico y de crítica a otra persona. Pero, por ejemplo, lo de... Bueno, pues uno como este de Marcos el Flaco hizo una vez un agujero con la cabeza en un átomo de Epicuro y llegó a su centro. Esto de jugar nada menos que con Epicuro, con toda una corriente filosófica, que tanto el epicureísmo como el estoicismo aparecen también muchísimo en estos epigramas, para hablarnos de este pobre Marcos que era tan flaco. Bueno, pues es otro de esos elementos muy anecdóticos de los chistosos, y hay trabalenguas también, catálogos, el de las poetisas o el de las maravillas, las 8 maravillas que va nombrando. Bueno, pues son catálogos, a mí me gustan mucho, son catálogos poéticos que también condensan un montón de cosas en ese listado. Y luego... A nosotros, los que somos profesores y nos dedicamos a estas cosas, pues nos hacen gracia pues algunos de los epigramas, por ejemplo los de Páladas, porque muchos son también de crítica profesional, y aquí hay uno de Páladas que dice: la cólera de Aquiles también fue la causa de mi pobreza perniciosa por ser gramático. Ojalá esa cólera me hubiera destruido junto a los dánaos antes que la dura miseria de la gramática me perdiera. Porque Agamenón raptó a Briseida y Paris a Helena, yo me he convertido en mendigo. De estos críticos al sueldo del profesor, o esos, o al poetastro. Tiene también uno, Lucilio, que a mí me ha hecho gracia, porque juega ahí con el autor y el lector a la vez. O sea, es realmente el lector el que es autor del poema. Dice: no más, Marco, lamentes la muerte de tu hijo, sino la mía, que por tu culpa estoy mucho más muerto. Es a mí a quien compones las elegías y los trenos, verdugo, a mí, degollado por esta muerte en verso.
Yo sufro a causa de tu muerto, como deberían sufrir los que inventaron los libros y los cálamos. Y bueno, y yo porque seguro que queréis leer alguno vosotros, pero una cosa que me gusta mucho el primero, y yo no sé si aquí, esto es una pregunta, Luis, si ha hecho como los editores helenísticos que empiezan sus ediciones poniendo los himnos a los dioses. Este primer poema no es un himno encubierto a la diosa Cipris, que al fin y al cabo es protagonista de una buena parte de los epigramas. Y además es un himno que uno en cuanto empieza a leerlo no puede por menos que pensar en Safo. Dice: dulce bebida para el sediento la nieve en verano, dulce para los marinos ver la corona primaveral tras el invierno. Pero más dulce aún es que cubra a dos amantes una sola manta y que por ambos sea celebrada Cipris, de Asclepíades. Claro, para empezar el libro, Asclepíades es cronológicamente el primero, porque los poemas de Filitas no se sabe si realmente son suyos o no. Entonces, ante la duda, yo los puse detrás en un apéndice, y de los Asclepíades podía empezar por cualquiera, pero yo obviamente pensé en empezar por este, porque siempre se ha pensado que este podría ser el poema de inicio del libro de Asclepíades, del libro de Libellus, digamos, de Asclepíades, de la edición que Asclepíades mismo había hecho. Entonces me parecía que era un buen sí, texto. Yo creo empezar, que, ¿no? que está muy bien. También el orden es más o menos el orden de la antología, pero a veces lo altero para que tenga un orden más poético y se lea mejor, es decir, no pongo los epigramas exactamente en el orden que vienen, sino que los voy alterando para que se lean también de otra manera, ¿no? De una manera un poquito más literaria. Ahí sí juzgué un poco al Meleagro postmoderno, ¿no? Pues yo creo que está muy logrado eso, sí. Sí. A mí me gustaría leer uno de los bilingües, que además es un epigrama que no se suele poner en las ediciones de la antología griega, porque no está en la antología griega, es un epigrama de Ausonio. A mí los epigramas de Ausonio siempre me han gustado mucho porque algunos de ellos son bilingües, que son una rareza, ¿no? Este es el 492 y va a permitir leerlo primero en el original. Crestos a Kindinosei, Sina del Feoi, Oictrade Tecna, Moribos ambos ma, lis nomina falsagero, utku tos cres, tos ut, hutosa, Kindinos este, una potes ambos literae corrigere. Aiken Crestos le calla Kindinos alf apolese. Kindinos ic fiet frater agrestor Es un programa que a mí me gusta mucho, no solamente porque mezcla el griego y el latín en cada uno de los dísticos, sino que al final, en el último verso, también los mezcla el griego también y el latín. Es un epigrama que además me dio muchos problemas para traducirlo porque no sabía qué hacer. No sabía si ponerlo todo en español y poner, lo que hice al final fue poner el griego en letras redondas y el latín en cursivas. Pero estuve pensando en la posibilidad de traducir el griego y dejar el latín como estaba para que se notara la rareza, ¿no? Al final hice eso, ¿no? Este es un epigrama scóptico, ¿no? Útil e invulnerable son hermanos, hijos sin gloria, y por sus malas costumbres tienen un nombre engañoso. Si este es útil, ni el otro es invulnerable. Una sola letra puede corregir. Si útil tuviera la primera letra de invulnerable, este se volvería inútil y su hermano vulnerable. Todo un retruécano, además bilingüe, que yo creo que da una buena idea de cómo funcionan estos textos. Que si alguien quisiera tener una idea de cómo funciona el epigrama, probablemente este sería uno, curiosamente que no está en la antología, que curiosamente es un autor que a uno no se le ocurriría que fuera un autor de epigramas. Ausonio se conoce por otras cosas. Y además uno diría, Ausonio es un autor de la literatura latina. Aquí se ve que también es un autor de la literatura griega. Probablemente es uno de los que representaría mejor la naturaleza de estos textos. Bueno, no sé, tal vez. No, bueno, ya habéis dicho bastantes cosas. Yo me atrevería a decir que hay aquí, en esa antología,
algunas escenas y algunos pasajes muy novedosos, incluso para mí, que ya conocía la mayoría. Pero, por ejemplo, bueno, lo que ha dicho, lo que lo has dicho antes de la escatología, aquí, más que la escatología, lo que me ha sorprendido es la obscenidad de algunos versos, que yo son de lo más obsceno que he visto en toda la literatura griega. Es decir, las posturas que hay que tomar para hacer el amor si la mujer está embarazada, en fin, hay varias poemas sobre actos de cama que yo, la verdad, no veo paralelo. Aristófanes es otra cosa, no tiene nada que ver. No. Eso es, vamos, y yo que he visto, por ejemplo, el libro 13 de Ateneo, donde se habla de las heteras y tal, en cierta manera los pasajes que hay aquí son mucho más atrevidos que todos los de Ateneo, ¿no? O sea que hay aquí, junto a eso que habéis subrayado vosotros, que está muy en la línea tradicional, pero hay muchas cosas muy novedosas, de gente que hace unas cosas pues muy atrevidas, ¿no? Este es un mundo que por una parte conectaría con cantores modernos como Sabina o tal, en algunos aspectos, pero que en otros aspectos es mucho más, hay poemas más atrevidos que en toda la literatura griega. No recuerdo cuáles son ni los vamos a leer aquí, pero que a mí me han sorprendido por eso, ¿no? Porque hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla de lo refinado de uno y es un mundo muy literario, de que hay muchas referencias, ¿no? Muchas referencias debajo, pero también es un mundo a veces de una frescura sorprendente, ¿no? Y luego autores muy variados. Por ejemplo, Páladas, que yo ya escribí hace muchos años sobre él, que es una especie de llorón y tal, pero encaja mucho con el mundo actual, ¿no? La actualidad de Páladas, que se queja, que dice que venden sus libros de griego porque no le dan para comer, y que este señor, los cristianos, el gobernador cristiano, ya prohíbe a los otros enseñar literatura. Es una actualidad tremenda, ¿no? Sí. ¿No? Hay epigramas aquí que son escritos hoy en día, podrían traerte una demanda. Claro que sí, sí, serían impublicables. Un poeta actual no se atrevería a publicar algunos de los epigramas que... Porque ya te digo, eso de las escenas de cama que hay ahí, de consejos y tal, la verdad, bueno, hombre, sería recomendable para alguna de esas revistas pornográficas, tal. Sí, no, hay bueno, algunos que son, sí, pornográficos. Pero realmente es un libro con, yo antes decía un poco chispeante, ¿no? Porque junto a eso están todos esos aspectos eruditos. Hay mucho juego, evidentemente, con otros poetas, con otras épocas, con citas ahí encubiertas. Pero bueno, yo creo que lo gracioso es que tu traducción lo refleja muy bien, Sí. Y el contraste, ¿no? A mí una cosa que me llamaba la atención era poner los epigramas de Estratón, por ejemplo, que cronológicamente yo no he hecho ninguna trampa, son los que siguen, junto a los de Gregorio de Nacianzo. Es decir, que sale Estratón aquí diciéndote, bueno, pues de los niños a mí los que más me gustan son los de 10 años. Y luego hay epigramas de Gregorio de Nacianzo, que es uno de los primeros padres de la iglesia, y es una colisión brutal. Yo no he hecho nada más que ponerlos donde van, es decir, exactamente uno junto al otro, ¿no? Y que nos da una idea, además, de cómo pues el mundo griego tenía quizás en muchas cosas una apertura de miras que a nosotros nos falta, como dice Carlos, ¿no? O una visión de las cosas bastante menos maniquea de lo que nosotros solemos pensar. Páladas es un buen ejemplo. Y eso que de Páladas, por cierto, yo tengo una traducción completa que espero que salga pronto en una colección más de poesía que... Sí. Bueno, en Imperial. Yo tengo una mecanografiada, una tesis alemana de Páladas que la de Cerves, claro, en 1956, ¿cómo no? Yo la tengo. Ahí la tienes, un alemán. Alemán. Sí. 1950. No sé cómo llegó, no sé cómo habrá llegado a mí. Y bueno, realmente es una novedad. Yo creo que en el mundo español, para la gente corriente, este libro es muy novedoso, porque mucha gente culta ha leído cosas de Calímaco y de este y lo otro, pero tal como está este libro, es un libro sorprendente. Y es muy variado y realmente, y habla de tantas cosas. Sí, lo que dices tú es que refleja mucho la vida. Lo que pasa con el epigrama es que probablemente es uno de los géneros más abiertos de la literatura antigua, en lo que puedes poner cualquier cosa, puedes poner un chiste, puedes poner una historia, puedes hablar
una cantidad de injurias que hoy en día son una sentencia judicial, ¿no? Y que en la antigüedad... Pero a la vez en ese sentido también es muy actual, como decís, completamente, porque son sentimientos, situaciones, problemas que son de siempre. Queridos María Paz, Carlos, Luis Arturo, si les parece, vamos pasando a las preguntas y comentarios del público que nos acompaña esta tarde en Casa de México o de las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que hay unas cuantas. Me gustaría abrir fuego, en sentido figurado claramente, con una pregunta que nos hace llegar la poeta y traductora Aurora Luque, quien nos está siguiendo a través de redes sociales. Es una pregunta directamente dirigida a Luis, aunque lógicamente yo la ampliaría también a los panelistas que lo acompañan. La pregunta es la siguiente. Si tuvieras que elegir el mejor de todos los epigramas, ¿con cuál te quedaría? El mejor de todos los epigramas. Esta pregunta solo la puede hacer Aurora Luque, verdaderamente. Gracias por estarnos siguiendo. También Carlos García Gual diga que una traducción es espléndida, es fantástico, pero que Aurora Luque esté viendo una charla mía lo es todavía más sorprendente, ¿no? Por la cuestión tecnológica. Uno solo. Yo creo que en el caso del epigrama, el problema es que si te quedas con uno, te quedas solamente con uno de los tantísimos temas que se pueden abarcar. Pero yo, mojándome, yo probablemente elegiría uno de los de Leónides de Alejandría. Leónides era un tipo que estaba absolutamente loco y que hacía un tipo de poemas que son poemas isotéficos. En la lengua griega, cada una de las letras equivale a un número. Entonces, había gente en la antigüedad como Leónides que se dedicaba a hacer poemas en los que si tú sumabas la cantidad de cada uno de los versos, te salía una determinada cifra. Y él hacía poemas de este tipo. Hoy en día ya hay incluso apps que te hacen eso, que te ayudan a contar las letras de griego. Yo probablemente me quedaría con uno de ellos por lo sorprendente del procedimiento, ¿no? Los epigramas de Leónides, además, la gracia que tienen es que no se nota que tienen esta tremenda complicación encima. Es decir, que uno los lee y dice, bueno, pues son epigramas perfectamente normales, sí, pero luego ponte a contar y ponte a sumar y te das cuenta de que cada uno de los 4 versos, si sumas las letras y le das un valor aritmético, coincide. Esto ya es el colmo del refinamiento. No es algo que no se puede hacer, por supuesto. Pero yo probablemente, si me tuviera que arriesgar, elegiría alguno de los de Leónides simplemente porque demuestra lo que se puede hacer en griego y no sé si en alguna otra lengua. Pero probablemente es algo que ha existido ahí y nunca más. Es decir, es uno de los pocos autores de la historia de la literatura que puede decir que ha hecho algo que nadie más ha hecho. Y eso a mí, la verdad es que me conflictúa mucho y me gusta. Entonces, como Aurora es poeta, creo que entenderá el conflicto. Y probablemente eso, uno de los de Leónides, simplemente por la complejidad. Creo yo. Pero quizás Carlos y María. No sabría Es responder una esa pregunta muy difícil. ¿Los panelistas tendrían alguna elección, alguna preferencia en este sentido? Yo tengo que confesar que lo de la isopsefia me atrae menos, pero a lo mejor porque no tengo que traducirlo y... No sé, yo he dicho, me gustan mucho varios de Asclepíades, algunos de Posilipo me encantan, pero no soy capaz de responder a eso. ¿Carlos? No, yo tampoco. Sí, es un tipo de pregunta que no sabría. O sea, si me dicen los 20 o 50 primeros, sí, pero uno solo. Bien. Hay otra pregunta, esta me gustaría hacerla a mí. Realmente son 2 preguntas, pero una nos lleva a la otra.
La primera la dirijo directamente a Luis Arturo, la segunda es para todos los que están como panelistas. Luis Arturo, tú publicaste un artículo que se llama La breve trascendencia, Octavio Paz y la antología griega. Cuando yo leí ese artículo, para mí estamos hablando de un artículo del 98, y fue prácticamente una puerta, un umbral tremendo en el que pude atisbar de alguna manera la presencia de la tradición clásica en uno de nuestros poetas más importantes. La pregunta que yo te quiero hacer es, precisamente en la línea de este artículo, para quien todavía no haya tenido oportunidad de acercarse a él, ¿cuál es la presencia de la antología griega en Octavio Paz y cuál es esa breve trascendencia que nos transmites en este artículo? Un artículo que por supuesto yo recomiendo, está en línea, ahora mismo lo estoy viendo, y que cualquier persona interesada podría profundizar posteriormente. Formulo la segunda pregunta porque la primera llegará a la segunda, dirigida a María Paz y al maestro Carlos. En su opinión, ¿cuál es la trascendencia de la antología griega en la literatura occidental, en la tradición de la literatura occidental? ¿Qué autores ha influido de manera decisiva o incluso qué corrientes literarias, qué movimientos literarios ha influido? Y por lo tanto, ¿cuáles son esos rasgos que podemos ver que perviven y es todavía vigente al día de hoy? Entonces, comienzo con Luis Arturo y después vamos con sus invitados. Sí, bueno, Octavio Paz había leído la antología griega en la versión de Belet, que en esa época no estaba todavía completa. La traducción de Belet la acaba de terminar Francesco Mantovani hace un par de años. En esa época no estaba completa, pero ya estaba la mayor parte. A él le había gustado mucho a Paz un epigrama que se atribuye a Páladas, que habla de Hipatia, la célebre protagonista de la película de Amenábar. Y que se discute mucho si es realmente un epigrama de Páladas o no, por cuestiones de cronología. Es un epigrama muy bonito en el que se compara a Hipatia con la constelación de Virgo, pues porque ella era astrónoma y todas estas cosas. Y había leído ese epigrama, le había llamado mucho la atención y lo había mencionado en su fabuloso libro sobre Sor Juana, en Las trampas de la fe, en el que hablaba, por supuesto, de muchas mujeres que habían escrito y de las dificultades que eso entrañaba. En ese libro pasa hacia una conexión magistral que, por supuesto, filológicamente no existe, pero ¿a quién le importa que no exista? Entre este epigrama y algunos pasajes de la literatura de Juan. Con estas cosas y demás. Luego, más adelante, había leído más epigramas y había otros dos que le habían llamado mucho la atención. Uno que se atribuye también a Claudio Ptolomeo, que también tiene que ver con astronomía y con la trascendencia y bla. Y uno que tiene que ver con el escepticismo. Y estos tres epigramas, al final, Paz los había rehecho como suyos en su último libro. Y estaban en una sección que yo creo que era una especie de despedida. Paz en esa época ya era bastante mayor y había escrito en su último libro, en Árbol Adentro, una sección que era pues casi como una despedida, que dialogaba con Quevedo y con otros autores, con el Heráclito cristiano de Quevedo y con estos epigramas. Entonces, yo lo que decía en ese artículo los había leído un poco en clave biográfica, y pensaba que Paz al final había encontrado en estos epigramas, digamos, eso, la breve trascendencia, ¿no? Porque uno de esos poemas, pues prácticamente era un poema que Paz leía constantemente. Era una paráfrasis de uno de esos epigramas, que se llama Hermandad, homenaje a Claudio Ptolomeo, y que dice algo así como: soy hombre, duro poco y es inmensa la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender, comprendo, yo también soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Fantástico poema por sí solo, que si no tuviera arriba el paratexto este de homenaje a Claudio Ptolomeo,
uno no se daría cuenta que tiene que ver con un epigrama que yo, por supuesto, puse en esta antología, que es lo mismo dicho por Ptolomeo, pero al mismo tiempo pues totalmente diferente, ¿no? Es el número 479, ¿no? El de Ptolomeo dice: sé que soy mortal y efímero, pero cuando de los astros contemplo las apretadas espirales en rotación, no toco más la tierra con los pies. Junto al mismo Zeus saboreo la ambrosía reservada a los dioses. Esto lo convirtió Paz en soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo, en este mismo instante alguien me deletrea. Es la misma idea exactamente de Ptolomeo, pero secularizada y pasada a otro sitio, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy bonita esa apropiación literaria, porque te demuestra cómo se puede trasladar 2500 años después perfectamente la misma idea, y solamente se nota porque tú eres lo suficientemente honesto como para poner ahí homenaje a Claudio Ptolomeo, y entonces ya el erudito como yo pues va y busca y a ver cuál homenaje a Claudio Ptolomeo, y encuentras el epigrama y lo ves, ¿no? Y de alguna manera pues es eso, es un diálogo entrañable entre un hombre ya mayor que se ve un poco a las puertas de la noche y un astrónomo que está mirando el cielo hacia arriba y que entiende que eso seguirá ahí para siempre y que lo trasciende, ¿no? Y eso es más o menos lo que yo cuento en ese artículo, que ahora han vuelto a publicar en Zona Paz, una de las páginas sobre Octavio Paz mejores que lleva mi amigo Guillermo Sheridan. En esta línea, ¿cuál sería la trascendencia de la tradición epigramática en la literatura occidental? Esta pregunta dirigida para María Paz y el maestro Carlos. Qué bueno que es para él. Bueno, variaría mucho según países, ¿no? Uh-huh. Y ahora cuando se ha hecho la pregunta anterior, yo pensaba, ¿qué poetas españoles habrían leído algo de la antología palatina? Quevedo, a lo mejor. No creo. No había, porque no estaba... Quevedo muchas anacreónticas, sí. Anacreónticas, epigramas menos. Pero es que, por ejemplo, en España probablemente no se publicó ninguna traducción de la antología palatina nunca. Si tenían traducciones. Nunca. España no, es el caso distinto en Inglaterra o tal, ¿no? Y en Inglaterra tampoco se me ocurre. A mí cuando yo digo esto, se me ocurre un poco Pound, pero Pound nunca sabes lo que tenía detrás, ¿no? Pound no es, además no está en la línea del epigrama, pero es el que tiene esos atisbos de ecos griegos sorprendentes. Y luego, bueno, y otros, pero no sé. En Francia a lo mejor sí. Yo no sé si esos poetas franceses. El Jules Senard, por ejemplo, sí había leído la antología. No recuerdo que si recoge bastantes epigramas. En la Colonia de la Lira, sí, recoge. Sí. Helenísticos algunas. Helenísticos, ¿no? Eso sí, lo sabía. Bueno, ella tenía su manera elegante de elegir y tal, ¿no? Pero probablemente ese sí, es una persona... Bueno, pero en España era una clasicista, helenista, de todo. Sí. Es un caso muy particular. Claro, pero en España, en España, bueno, en la literatura española eso es muy difícil, porque... No, ahí no. Sí, hay en el siglo XX tampoco. Es que Marcial se come todo, o sea, lo que pasa con el epigrama es que Marcial se come todo. Bueno, claro, Marcial y Juvenal siempre, Quevedo sí. Marcial por todas partes, porque estaba en latín, porque era más conocido. Los epigramas griegos lo que pasa es que se descubren relativamente tarde en Occidente. Claro. Y se lee mucho menos, ¿no? Pero lo que uno encuentra, no sé, los epigramas de Ernesto Cardenal y cosas así, tienen que ver sobre todo con Marcial. Claro, más que con la tradición. Pero que es una línea también, digamos, un poco moralista, ética y tal, diferente a lo que es el mundo este un poco mucho más fantasmagórico. Sí, es más raro, sí. No, es curioso. Se podría estudiar eso. Sí. A ver, ¿qué poeta español ha leído alguna vez la antología palatina? Si me permiten, a ver. Buenas tardes, soy Francisco García Prado. Sí, catedrático de Filología Latina en la Universidad Complutense, pero me dedico a la tradición y la ficción clásica. Soy mucho más
griegos de los latinos, en ese sentido. Y sí que me gustaría añadir a esta conversación tan interesante un poco la experiencia que he tenido este año en mi asignatura de reflexión clásica, también el tema del diagrama, donde introduje como gran novedad el libro de nuestro amigo Bueno, en un principio, el gran poeta español de la Antología Palatina, justamente la versión de Galeano, es Gabriel Ferrara. ¿Sí? Ha estudiado, ¿cómo se llama nuestro amigo de Cádiz? Gabriel Cejudo ha hecho un estudio, tiene varios estudios acerca de este. Es quizá el caso más significativo. Pero claro, yo me diría también dentro de, como ha dicho el doctor Carlos García Gual, hay que ver por países. Y efectivamente, yo me diría a comienzos de siglo a las poetas, aquí en Roda Luque, a poetas como René Vivian, como Gina Dulito, incluso tiene una novela titulada Étilo, en torno a la Antología Palatina. ¿Sí? El tema es infinito. Y al mismo tiempo, cuando he leído la antología de Luis Arturo, ha sido toda una revelación. Y al ver el poema del sueño, se me ocurrió, dado que hay un escritor que se ha celebrado su centenario el año pasado, que es Augusto Monterroso, tan relacionado con México. ¿Cómo se acerca, ¿no?, al epigrama, pero por Marcial? Por Marcial, no llega. Y qué pena, digo, qué pena que no hubiera esta antología haber aparecido antes, que lo hubiera leído Monterroso, ¿no? Las maravillas que hubiera podido hacer Monterroso. Entonces, quiero decir simplemente para concluir que yo auguro a esta antología una recepción magnífica. Creo que ahora la literatura española, a un lado del Atlántico, se enriquezca con tus versos y con tu aportación. Muchas gracias. Al contrario, Paco, gracias a ti. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Yo solo te quiero agradecer, Luis Arturo, por este magnífico libro. He de confesar que cuando estaba llegando al final de la introducción dije, y ahora viene una pequeña probada de cuál ha sido la recepción de este tipo de y bueno, me quedé esperando. No importa, es un buen pretexto para completar una segunda edición. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan esta tarde en Casa de México. Muchísimas gracias a quienes nos siguen desde redes sociales. Y muchísimas gracias a este magnífico grupo de panelistas que esta tarde ha compartido con nosotros la aparición de esta magnífica novedad. Evidentemente, desde Casa de México les celebramos lo mejor y larga vida a los clásicos. Muchas gracias. Muchas gracias.